Bueno, ahora sí. Estamos grabando, estamos saludando perritos de fondo, aguante los animales. Este es el quinto encuentro de la Comisión 27 de Datos UBA, la clase previa a la entrega del trabajo práctico en duplas con nota para nosotros, así que es la primera evaluación formal que van a tener de las dos de este cuatrimestre. Para responder las preguntas que estaban fuera de la grabación, por un lado, nosotros vamos a tener dos entregas formales, que va a ser la de la semana que viene, y después la segunda entrega, donde van a entregar estos productos, estas grajeas comunicacionales. Si quieren, después cuando mandemos el mail minuta, les volvemos a mandar los TPs para que estén tranquilos de que tienen todo. Esta primera, la actividad que hicieron para la semana pasada era más de una de seguimiento, era para empezar a pensar la pregunta-problema, para empezar a ajustar, para barajar y dar de nuevo, como hicieron otras duplas, pero esta no va a ser la pregunta final. Ustedes lo que van a hacer en esta primera instancia, en este primer trabajo práctico, va a ser bajarlo a un problema actual, como dice la consigna, uniéndolo a las figuras de Daniel Innerarity, de Dani. Pero después de esa entrega, que van a hacer de la semana que viene, desde el lunes hasta el viernes, van a tener toda la semana como para entregar, porque la vida, porque la pandemia, porque el COVID, tenemos otro compañero con COVID en este momento, por un montón de cuestiones, o sea, les vamos a dar toda la semana, y la clase del día miércoles que viene va a ser de consultas. O sea, nosotros vamos a abrir el micrófono a las 7 de la tarde hasta las 8, y se sienten que están muy perdidos o que quieren ajustar alguna cosa, alguna pregunta puntual que es más fácil en persona a través de la pantalla, ahí va a ser el momento. Obviamente que durante la semana, el fin de semana, manden sus preguntas, que apenas nos sentamos les vamos mandando, como el sábado a la tarde, los pibes ahí mirando sus TPs. Pero bueno, lo que decíamos, después de esta primera entrega, lo que vamos a hacer que se unan en grupos de trabajo de 4 personas, ¿sí? Estos grupos de trabajo lo que van a tener que hacer es crear estas grajeas comunicacionales. Van a tener que decidir cuál va a ser la pregunta-problema que van a querer trabajar. Si, por ejemplo, Carmela y su compañera tiene una idea y se junta con Martina, que tienen otra pregunta, van a definir cuál de los dos les parece que es la que mejor pueden llevar a cabo para armar los productos que le habíamos pedido, que van a tener que hacer 2 productos, pero pensar 4. Tranquis, eso después lo vamos a volver a ver en 2 semanas, o sea, es como, pero para que tengan en cuenta. Van a tener que pensar cuáles de estas 2 ideas, o si van a pensar una idea en conjunto, una nueva, que es decir, de tu idea y de mi idea, tomemos esto y confluyamos en esto. Lo que le vamos a pedir para dentro de 2 semanas, que estén en grupos de A4. Vamos a hacer una actividad para que se conozcan un poco más entre ustedes hoy, así que nada, o sea, no se preocupen por eso. Y si en 2 semanas, por eso también para nosotros es importante las palabras claves, si en 2 semanas ustedes no están ya en grupos de 4, lo que vamos a hacer es unirlos con otras duplas definidos por afinidades temáticas, ¿sí? Como para que no estén mucho tiempo sin grupo, boyando y sea difícil. Así que les vamos a decir que vayan activando el dupla que busca dupla. Eso es en líneas generales. Después van a tener que hacer una primera preentrega de ese trabajo para ver cómo están, parecido a esto, donde les vamos a hacer devoluciones, donde las van a seguramente presentar acá en clase, como las van a presentar, estamos pensando hacer esto, esto y esto, para que también sus compañeros vean, para que les sirva de insumo. Mismo nosotros cuando les pedimos que completaran estos trabajos, estas planillitas, en la semana pasada, también la idea era como que ustedes iban limpiando y mirando las presentaciones de otros compañeros. O sea, nosotros cuando íbamos mirando, los íbamos viendo que estaban mirando las presentaciones de otros compañeros, cosa que está perfecto, porque también por eso habilitamos el Drive, para hacerlo así. Pero bueno, van a hacer una primera preentrega, que va a ser acá, que van a exponernos, van a contarnos las ideas, y después de vuelta la van a hacer en la semana, ahora no me acuerdo, pero creo que es la primera semana de junio. Tengo que chequear el cronograma. Bestia, si podés mirármelo. Sí, en eso. Gracias.
Y después, bueno, nada, vamos a hacer, van a hacer esa segunda preentrega, que van a ser las breves grajeas comunicacionales. Vamos a trabajar este concepto, porque capaz que es medio raro para ustedes, pero lo vamos a elaborar. Un poquito, les vamos a dar ya hoy un texto orientativo para que les ayude a enfocar un poco más. Y nada, y después lo que vamos a hacer es eso, o sea, es como que esa va a ser la entrega. Así que van a hacer como que, este es un trabajo que va como, primero comenzamos con una preguntita, después comenzamos con una explicación, con un hilado teórico. Después nos juntamos y conversamos nuestras ideas. Después presentamos, o sea, nosotros les vamos a dar talleres para que puedan llevar a cabo esto. Y después, por último, van a hacer ese trabajo final, ¿sí? Es una materia como que es bastante, como nosotros los contenidos que les fuimos dando fueron medio a la carta, como van a hacer, ¿para qué me sirve esto? Pero otro grupo capaz que les servía para que empiecen a potenciar eso. Y algunas devoluciones que hicimos durante estos días, perdonen que les mandáramos ayer a la mañana, pero hasta que vimos todas, definimos qué les íbamos a comentar y algunos recursos que les queríamos dar, bueno, fueron saliendo ayer a la mañana, y a los adorablemente me mandaron entre ayer y hoy, tratamos de responderles también en la medida que pudimos, ahí, así que bueno, así que por ese lado, eso sería más o menos los próximos pasos a seguir. En los próximos días, seguramente la semana que viene, cuando estén entregando, les vamos a dar la guía de lectura de la segunda parte. Estábamos reajustando un poco. Cuando ustedes hacen materias pedagógicas, una de las cosas más importantes que te dicen es, hay que ver el pulso del grupo, qué les interesa, por dónde ir. Y al ser una materia tan dinámica, nosotros también definimos un poquitito cuáles son los textos centrales, pero los que son insumos de más, como los ajustamos un poquito. Entonces, en los próximos días les vamos a estar como mandando la guía de la segunda parte. ¿Sí? Ahí, para spoilear un poco y darle un poquito de respiro a Gillo, les cuento, igual como decía la profe recién, la semana que viene van a recibir la guía de lectura de la segunda parte. Hasta ahora tienen la que es hasta la próxima semana, ¿sí? Van a recibir lo que es la segunda parte de este cuatrimestre en la materia. Va a ser un poco distinto, ¿sí? Como señalaba Gillo, tenemos cosas muy buenas preparadas, los talleres. Entonces tenemos, después de la semana próxima, que es la que entregan, en el encuentro 7 vamos a empezar a trabajar a la tour, ¿no? Que es como el próximo. Y después tenemos una serie de talleres que son para darle herramientas justamente para que preparen el TP número 2, que es el TP final. Entonces ahí van a ver que vamos a tener cuestiones mucho más prácticas, ¿sí? Va a ser la dinámica mucho... me parece que a mí me encanta. Yo ya estoy muy contento con la planificación que tenemos, así que pensamos unas lindas clases de insumos para ustedes. Vamos a tener desde el encuentro 7, ahí está, un segundo. Bien, yo sigo haciendo aire en vivo. Encuentro 7, empezamos con la segunda parte de la materia, que es el 5 de mayo, ¿sí? Miércoles 5 arranca la segunda parte y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 encuentros, muchísimo más prácticos, por así decirlo, más aún, para la preparación del TP final. Y el encuentro 13 ya es el último, digamos, la última clase en la que ustedes entregan los trabajos finales. Eso es el 16 de junio. ¿Sí? Sí. Como verán, pasa rapidísimo. Pasa rápido. Ya estamos a la mitad, más o menos, Sí, un poquitito exacto. antes. Estamos a una clase de la mitad. Y también la idea es, va a haber un encuentro de recuperación si no se llega. En líneas generales, al ser un taller, nosotros somos un taller. Exacto. Como materia, esto es un taller. Hola, taller virtual, se hace lo que se puede. Si fuera práctico sería un poquito diferente, pero obviamente es como darles herramientas que ustedes puedan tener. Hay dos cosas que nos motivan, que es uno, que se puedan llevar un producto ustedes, y el otro, que aprendan estas cosas, como que las pueden llevarse en su valijita de comunicadores sociales. Bueno,
Arrancamos, ya estamos hablando mucho y no arrancamos nada. ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación para así estructurar un poquitito más todo esto que ya estamos hablando, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos nuestro quinto encuentro está vinculado a dónde estamos parados. Y un poquitito la idea es mostrarles esta imagen, que es básicamente el primer helicóptero marciano, que no sé si ustedes lo habían visto, pero bueno, nada, es básicamente... No se ve. Ah, no se ve, ahí va. Ahí va, ahí está. Está bien. Bien. El primer helicóptero marciano, que fue la noticia de estos últimos días, a nosotros que nos encanta contarles lo que viene pasando, que básicamente fueron desde acá, desde la Tierra, manejaron este pequeño artefacto y lo hicieron volar 3 metros y después bajar. No encontré el GIF en que subía que bajaba, pero bueno, es muy lindo. Podemos imaginarlo. Pero lo pueden imaginar. Podemos pensarlo con nuestras mentes o lo pueden buscar en la otra pestaña de su navegador. Así que bueno, de esa manera es ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados a nivel materia? ¿Sí? Y como siempre, los que le decimos es que tenemos el micrófono abierto, como si tienen como alguna duda muy acérrima, después vamos a seguir trabajando, pero si tienen alguna consulta que necesitan largarla ya, este es el momento, como siempre, les damos como 2 o 3 minutitos para preguntar, para decir esto no puedo decirlo en otro momento. Y vamos a seguir. Así que tiempo en el aire, 1, 2, 3. Sí, ¿no? Después nos van a llegar los mails, o no, lo que eso es peor, cuando no llegan mails y decís, ¿qué pasa? ¿Estarán haciendo las cosas? Bueno, ¿y no tienen? Estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien los 33? La gente que tiene cámaras ¿Estamos bien? puede asentir. Bueno, si les da un poquito de temor, díganos, según la escala de Freddie Mercury, cómo se sienten hoy con respecto a sus próximas entregas parciales de la semana próxima. Tienen del 1 al 12 un montón de caras que pueden decirnos cómo se sienten. ¿Cómo están? ¿Cómo están preparados? ¿Son un Freddie en Wembley? 4. Está bien, eso es raro. En general o con la materia, como vos quieras. 12 es terrible. Bueno, 12, entonces... ¿quién dijo 12? Hay Hay un varios par. 12, che. Bueno, ahora la idea era... ¿Ves? Está bien. Sabía que esta actividad iba a servir. 11. No, para mí un poco lo que estoy medio perdida en cómo seguir, o sea, como que me pregunto recién, cómo condensarlo en algo entregado. Perfecto. Bueno, una de las cosas es que seguramente los teóricos son bastante amplios y como que decís, ¿dónde aterrizo? ¿Dónde está lo que tengo que leer, lo que tengo que subrayar, lo que tengo que trabajar? Por eso también el espacio del práctico es trabajar un poco estos textos núcleos, como le dice Estela y Alejandro, que son Latour, que son Inerarity, en menor medida Maldonado, y como van a seguir siendo otros más, ¿sí? O sea, por eso la guía de trabajo, de lecturas que nosotros les damos es como el eje rector, lo que tienen que tener, lo que como que los teóricos son de conocimiento obligatorio porque son primero ideas problemáticas que ustedes pueden pensar. Segundo, son productos, son artefactos culturales que les pueden servir, pero también son disparadores. Es como que nuestra idea es como llevarles la cultura digital a otros espacios. Por eso a veces son un poco, me encantó y se van por una línea, o no tanto, y decís, bueno, no me sirvió de nada. Que en realidad todo sirve, todo va decantando, pero es súper normal y por eso todas las clases les abrimos el micrófono para que nos digan cómo se sienten. 10, bueno, que están 10, me encanta. Está como, Bien. te digo, 5, bien, me gusta. 9 está bueno, es genial 9. Es como, no sé si es bueno o malo, pero me encanta. 4, 12. La gente que está en 12 llora por... Es como un llanto, pero también puede ser llanto de emoción y de alegría. Yo lo interpreto así también. Algunos ¿no? han barajado y han dado de vuelta, así que vamos a ir a eso, así un poco para entender sus devoluciones.
En líneas generales, algunas de las cosas que hemos notado es que los que han hecho más materias en la carrera y los que hicieron metodología seguramente conozcan algunas de estas herramientas metodológicas que son el recorte de la muestra, cuál es la pregunta que van a querer hacer, cuáles van a ser los indicadores con los que van a trabajar, pero los que no han tenido tantos de estos abordajes, más bien estas aproximaciones, bueno, datos también es eso, también es servicio. Cuando les insistimos mucho por la pregunta de que esto es algo que es general, lo estamos hablando a niveles generales de todas sus producciones, y lo que decimos es, cuando decíamos que la pregunta era demasiado abierta, no es porque esté mal, sino que ahora, para la próxima entrega, hay que acotarla. Porque nosotros lo que les habíamos comentado en este TP, que hay un par que están, y si no se los paso nuevamente para que lo vean, el template del TP no es que lo van a poder editar, sino cópienselo y ármenlo en otro lado. No me pidan acceso de edición a ese documento porque es el documento de todos, así que se me van a desbandar. Pero básicamente nosotros lo que le pedimos es que identifiquen un caso actual que puedan vincular y que lo puedan vincular con una figura elegida. Como ustedes ya habrán leído para el día de hoy el epílogo de Inerarity, van a ver que esto es muy abarcativo y muy general. Nosotros ya les vamos a dar un par de orientaciones al respecto. Pero lo que notamos mucho es que la pregunta es muy general y que se quedaba mucho en lo conceptual, como de repente, los sesgos algorítmicos de tal cosa. Y trataban de responder lo mismo con la pregunta. Y la pregunta, lo que siempre que se hace es tratar de refutar o comprobar una hipótesis o acercarnos hacia un objeto de estudio. Entonces, si bien tiene que ser lo suficientemente abierta, también tiene que ser abordable, ¿sí? Como que podamos bajarla a alguna práctica concreta. En nuestro caso, la práctica concreta, y por eso también nosotros les mandamos previamente lo que va a ser el trabajo final, va a ser que ustedes lo puedan transformar en herramientas, en breves relatos comunicacionales, ¿sí? Y les dimos como el abanico, les vamos a dar también ejemplos de microformatos para que ustedes puedan aplicarlos. Entonces, si ustedes me hablan de Internet como entidad, como figura, como esto, yo les voy a decir qué parte de Internet. Como que les voy a pedir acotar, como serían los objetivos específicos de su TP. Como que bajarlo a líneas, a profundizar en eso. Por eso siempre decíamos que a varios grupos les dije, acoten, achiquen, y para nosotros era importante esta primera instancia porque también era decirle, bueno, vayan por este lado, vayan por este otro, etcétera, etcétera. Por eso vimos que había un par de preguntas más generales que están más enfocadas en una repregunta conceptual y que a nosotros nos interesa que estén más enfocadas a algo que puedan llevar a cabo. Acá, por ejemplo, no llegué a actualizarlo hoy casi todo, pero estas son algunas de las preguntas que se fueron haciendo en líneas generales, como para que vean cómo está el estado de situación y de arte de sus compañeros y compañeras. Todo esto lo pueden ver a los que en los drives que les fueron compartiendo. Algunos tienen para que todos lo puedan ver, otros solamente les tuvimos que pedir acceso. Compártanlo con sus compañeros, o sea, es como que nadie va a decir que se copian de nada, porque son ideas, son aproximaciones, es inteligencia colectiva, es lo que queremos fomentar, que estamos nosotros acá, pero también están ustedes, son una red para contenerse. Pero bueno, si están enfocadas, o sea, el ejercicio que tratamos de hacer es que vayan acotando mundos, que se van a trabajar brecha digital, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Vamos a hablar del estado del arte, vamos a hablar de políticas públicas, vamos a hablar de X cosa, vamos a hablar de una situación particular, de un objeto cultural que se dio, y también definir como que puede ser algo chiquitito, no tiene que ser algo gigante, como puede bajar. Eso como va a ir, nosotros decimos que sea lo más grande, vean el bosque y después empezamos a cortar. Vamos diciendo, bueno, vamos cortando esta ramita y queda un bonsai. ¿Cómo? Lo que estábamos pensando, cultura snack. Imaginen, a mí se me viene a la mente ahora, ¿no? Un ejemplo, o un par de ejemplos, pero para por ahí ilustrar un poco esto que les comentaba Gillo, que es algo que nos pasa a todos nosotros. Nos interesa un tema, bueno, nos interesa Internet.
Bueno, pero es algo muy complejo. Siempre vamos achicando y achicando lo más que podemos. Entonces, supongamos que nos interesan los hashtags en Twitter, ¿no? Entonces, bueno, pero sigue siendo, no sé, el uso de los hashtags en Twitter. Sigue siendo muy amplio, porque hay muchísimos hashtags y todos tienen distinta eh, cantidad de usos, lo usan, es tendencia, no es tendencia, por qué se usa, cómo lo usan. Entonces, si imaginamos que tenemos que analizar los hashtags en Twitter, por ahí buscar un hashtag puntual, no sé, Les muestro un caso. ¿dónde está Santiago Maldonado? Qué sé yo. Entonces, se analiza que igual ese debe estar, ese trabajo, si no lo hizo nadie, bueno, ahí tenemos ni una menos, que es un caso Sí, este lo hicimos central. con Sofía Álamo, otra de las docentes a cargo de comisión, que básicamente hace 4 o 5 años decidimos estudiar el fenómeno Ni Una Menos y cuáles eran los discursos imperantes en redes sociales, específicamente en Twitter. Y tomamos como muestreo, por ejemplo, hicimos scrapping, que es básicamente tomar partes de información que estaban en Twitter y tomamos lo que eran los hashtags y los mensajes asociados a los hashtags. Entonces, nuestra pregunta de investigación era, ¿qué se dice alrededor del hashtag Ni Una Menos? Entonces, después lo que fuimos haciendo es bajándolo al problema, a las herramientas que utilizamos, que en este caso hicimos una metodología digital donde los scrapeamos, tomamos como, las muestras son la marcha Ni Una Menos del 2015, la marcha Ni Una Menos del 2016 y los posteos en la fanpage de Ni Una Menos y cuáles eran los discursos que aparecían. Las fechas, después estructuramos toda esa información porque ese es un trabajo muy chino, no es que les pedimos esto fue un trabajo de casi 2 años que fuimos haciendo. Y después lo que fuimos buscando es, o sea, recopilamos toda esa información, interpretamos lo que había y después fuimos viendo qué tipo de mensajes habían, cuáles eran los nodos, cuáles eran las personas, dónde estaban los influencers, esa palabra que ahora está tan de moda, o sea, que estamos todos que queremos pegarla en la radio y que nos paguen 1 millón por hacer historias, quiénes eran las personas que tuiteaban. Y de esa manera, un poquitito lo que hicimos fue buscamos los términos de la conversación. Para no hacerlo demasiado largo, esto es una breve aproximación, después hicimos un paper sobre el tema. Lo que nos dimos cuenta que en este primer momento, de este primer movimiento, de esta ola de la revolución de las hijas, lo que nos dimos cuenta fue que las consignas eran bastante básicas, o sea, en sentido básico más no queremos que nos maten, pero en ese momento, por ejemplo, no había una discusión acerca del aborto legal, seguro y gratuito, más allá de lo que planteaba la campaña del aborto, pero en ese momento no era como la consigna de la campaña, era no nos maten. Entonces, eso es una de las cuestiones que descubrimos. Después había otras tensiones que no aparecían y siguen sin aparecer si vamos a los casos más actuales. Pero bueno, para que tengan en cuenta, como nosotros nos preguntamos cuáles eran los discursos que aparecían en el hashtag Ni Una Menos y dónde los fuimos bajando, ¿sí? Este es un trabajo bastante amplio y no estamos enfocándonos específicamente a trabajar Big Data, que es uno de los temas que también trabajamos a nivel cátedra. Hay un grupo que lo quiere trabajar, entonces como que le estamos dando un poquitito de cosas, pero como para que tengan en cuenta cómo bajar y estructurar estos problemas, ¿sí? Cómo podemos hacerlo. Justo me acordé porque hablabas de hashtags. Lucas. Está buenísimo el trabajo. Yo creo que lo vi como alumno. Puede ser, o el de Luciano Arruga, habrás visto. Pues también fue otro trabajo que fuimos haciendo, que es básicamente relevar los términos de conversación vinculados a la desaparición de Luciano Arruga. ¿Qué medios de comunicación lo denunciaban? ¿Dónde se planteaban? Esa investigación yo no participé, sino que lo hizo Sofi, pero obviamente fue como parte de nuestro marco teórico para la de Ni Una Menos. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar estos contenidos más vinculados a... ¿Para que estoy presentando algo o no estoy presentando nada? No, ya fue la presentación. Se fue la presentación, ¿no? Sí. Para que lo abro de vuelta.
cuando ustedes vayan a trabajar estos términos, como que piénsenlo también en términos, ahora se va a presentar, está pensando en mi computadora. Ahí está diciendo. Piénsenlo en estos términos, cómo después lo van a ir bajando. Algunos pudieron hacer ese vínculo súper bien, otros están en ese proceso. No desesperéis porque también por eso les pedimos la semana pasada y por eso les escribimos, por eso también les mandamos las cosas, eran devoluciones chiquititas, porque no era un trabajo práctico formal, pero más de seguimiento para ver, bueno, esperamos que les haya servido y que les hayan ajustado algunas cosillas. Pero bueno, nada, un poco la idea es que puedan, que en este primer TP es que puedan ajustar esa pregunta utilizando a los autores como pivots, es decir, qué conceptos de ellos les sirve o los iluminan y qué conceptos que nosotros les fuimos dando a través de textos, podcasts, atractores, les fueron ayudando y asentando el camino. También ahí de vuelta lo que vieron en los teóricos. Seguramente el teórico de la semana pasada que hablaba de diseño puede ser que les sirva para a la manera de pensar las plataformas. Les puede servir a muchos niveles, o sea, pero cada uno lo agarra desde donde puede. O de pensar futuros cercanos, como el caso del teórico de Japón, que cuando uno va a Japón, no sé, yo pude ir hace unos años, lo que vos ves es básicamente el diseño de un futuro cercano, de lo que puede ser de acá a 10 años, mal que mal, o 5, no sé, como depende cómo lo vemos, o puede ser un atraso, dependiendo socialmente de lo que tienen ellos. Entonces, que como que sean estos autores, estos atractores como pivot y desencadenadores de pensamientos. No fuercen autores. Si ven que un autor no funciona, no funciona. Va a haber otros. Son muy eclécticos y muy diferentes. No se olviden de Manovich, que lo vimos en la primera clase, de los polímotas. Cuando hablamos de los polímotas, también les estamos hablando a ustedes de que pueden llegar a hacerlo y de que estos conceptos son híbridos. No se queden solo, capaz que en Hirarity, que bueno, es lo que más machacamos, lo gaseoso, lo esto, sino que trabajen con Scolari, trabajen con Manovich, trabajen con Eli Parizar, o sea, con Saskia Sasken, que es una de que vamos a ver hoy finalmente, como que se las vamos a adelantar, que me parecía interesante por algunos trabajos que fuimos viendo. Como que trabajen, no son todos textos que los que dialogamos y nos parecen que están bien como para puedan llevarlos a un punto. Se me fue para el otro lado. Así que bueno, nada, eso es en general lo que ustedes estuvieron viendo. La lectura de hoy era de Daniel Innerarity, era el epílogo. Nosotros no les hicimos leer todos los textos porque nos parecía que, o sea, todo el libro porque era bastante, es una lectura sencilla, pero cuando uno está cursando y hace otras materias, decidimos cuáles eran las que mejor se afianzaban. Pero los que trabajen todo, que creo que se los pasé al equipo de Martín Rudel, y otros que quieran trabajar todo el tema de lo climático, el capítulo 7 es muy bueno para trabajar eso. Creo que se lo pasé a 2 grupos, pero bueno, nada. No es que le estamos dando más literatura, sino que es cosas que les pueden servir un poquito más, ¿sí? Entonces, con estas 11 figuras, primero, ¿hay algo que quieran comentar acerca de las mismas? ¿Alguna duda o por dónde quieren que avancemos? Si bien, sí, o sea, yo tengo entendido que hay que enfocarse en una sola figura, pero ¿podemos usar más de una? Sí. Okay. Si se puede usar más de una. Están todos encadenados, digamos, y por eso los trae el Dani en el libro, ¿no? Al final. Él lo viene trabajando en realidad en los distintos capítulos, de la manera que él escribe, ¿no? Pero están todos trabajados y obviamente están enganchados. Él los agrupa en esas 4 grupos grandes, ¿no? Y de la ontología, la epistemología, las prácticas, la convergencia, así que están relacionados. Sí, si los relacionan, buenísimo. No. Sí, se puede relacionar, o sea, no dejen de traerlo, porque también la idea es enmarcarlo un poco, y ese es parte del desafío de ustedes, como es la curva de aprendizaje que tienen que hacer, cómo vincular
un caso actual con algo que estamos viendo dentro de la materia. Que, a ver, la pauta que conecta puede ser que ustedes nos puedan saber explicar eso también, ¿eh? Eso es como parte del trabajo. No es una opinión personal, pero como les habíamos repetido y como les vamos a seguir repitiendo, sino que puedan hacer dialogar los autores con sus problemas o las problemáticas que elijan, ¿sí? Pero por eso, si pueden elegir más de una o si sienten que dos les sirven, es buenísimo, porque en realidad están todas concatenadas. Y para nosotros en realidad fue como un desafío el trabajarlas de manera diferente y segmentarlas, porque también para nosotros una cosa puede ir en un lugar o en otra. Y en esta primera figura, en la ontología de nosotros, con este primer alineamiento de la identidad que nos constituye, a mí me gustaba mucho esta imagen, que es de una dibujante que se llama Titi Hun, que básicamente arma historias de mostras, donde las personas tienen cuernos, tienen escamas, tienen uñas larguísimas, que es básicamente lo que tenemos que entender, qué es lo que nos constituye como personas. Y a la par tenemos a Neil Harbisson, que si no lo mencionamos acá, pegamos en el palo. No lo mencionamos, es verdad. ¿Conocen a Neil Harbisson? Sí, lo mejor. Buenísimo. ¿Qué saben de Neil? ¿Saben quién es? Ahí escuché un par que sí. Yo estoy hablando bajito porque está el partido de fondo, pero es una persona que lo que se hizo fue como instaurar cierto chip o algo así, y él como puede ver y escuchar colores, algo así, ¿no? ¿No me estoy equivocando? Exactamente, es el primer cyborg del mundo. Se instaló esta antena que ven en la pantalla, y con esa antena él puede recibir llamadas telefónicas, puede ver rayos ultravioletas, infrarrojos, y básicamente es el primer cyborg del mundo. Es un artista conceptual, exactamente. Bueno, recomiendo Femitancia, un dibujante argentina de ese estilo. Y es en esta figura, en esta primera figura que volvemos muy al principio de Inerarity, que es la identidad que nos constituye. Esta identidad no puede ser concebida a partir de una idea cerrada y exclusiva. Nosotros no somos esto, sino lo que plantea, muy en términos más light, no tanto militancia y activista, pero sino como que la identidad y la cultura no es algo cerrado, algo como un paquetito, como esto es cultura. Para nosotros esto es súper obvio, y si no es obvio, se empezará a machacar en la carrera y van a seguir viéndola como que la cultura es este entrelazamiento de estos discursos pop, punk, rock, lo digo musical porque es más sencillo, pero en estos remixes culturales que se han dado. Estos remixes también refieren a las personas. Nosotros los vemos muchos en las obras de arte, en lo conceptual, en lo artístico, pero también nosotros somos todo lo que nos constituye, las irregularidades y las excepciones, los desacuerdos, el error. No somos lo que queremos ser en muchos casos, sino lo que podemos llegar a ser. Y no como una visión derrotista, sino como una visión de lo que es. Y esta primera figura, en ese sentido, habla de esto. Capaz que sea más difícil atarlo a un concepto, o capaz que no, porque en realidad, cuando hablamos, lo mencionó Lucas en un práctico, pero sí, y no lo van a ver más adelante en la carrera, o algunos ya lo han visto, pero el tema de los usos desviados, nosotros somos lo que podemos ser. Y en eso es donde se basa esta idea de identidad que nos constituye de Inerarity. Hay una anécdota de Harbisson que él cuenta que no sé si estaba llegando en un aeropuerto, en un lugar donde o se tenía que sacar una foto, no me acuerdo, si yo vos corregime, pero la cuestión era que él le decía, bueno, se tiene que sacar ese aparato, señor. No, este aparato es lo que me permite a mí percibir los colores, y yo los percibo con sonido, digamos. Hay una charla TED, la pueden buscar, está donde él cuenta bien cómo funciona el aparato, y ahí lo que se tensiona y se pone en discusión, y pone en discusión él, es que es parte de él el sensor que tiene, y ya
y ya está, y la ganó esa lucha, digamos. Ahora en la foto del DNI tiene el aparatito con él, digamos, ¿no? Sí, Entonces, él tiene el primer pasaporte cyborg del mundo. exacto, es el Y, pasaporte. y esta pregunta para mí, y por los ejemplos que les fuimos trayendo, es también vinculado a es algo que no debatimos tanto en esto, pero también se los tiro, porque que pueden servirle como insumo, es en lo que deseamos ser en los futuros cercanos, ¿sí? En esta pregunta que les dimos hace 3 clases de qué son las cosas que nos preocupan, de las cuales nos ocupamos para generar un futuro mejor, que está muy hilado, que va a estar muy hilado lo que son los buenos ancestros, que es un texto que vamos a ver un poco más adelante, ya les vamos a dar más data de esto, pero es como, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Hacia dónde queremos llegar siendo comunicadores? ¿Cuáles son las cosas con las cuales queremos problematizar? Es parte de lo que nos convoca hoy. Bueno, pasando rápidamente a la segunda figura, hace unos días seguramente habrán visto con este debate de presencialidad sí o presencialidad no, que apareció la figura del pequeño Sam Baturro, que como una manera de mirarlo de manera peyorativa o negativa, como así va a terminar Samba por no ir a clases. Acá les dejo le dejaste justo la imagen, que básicamente es la imagen la saqué de esta cuenta de Instagram de Identidad Marrón, y nos habla de, y cuando vi el posteo dije, estas son las historias que somos, porque lo que dice en este posteo es que Samba, como muchos niños y niñas de la Argentina, tienen piel marrón, que es su ascendencia indígena. Pero eso es algo que se encuentra borrado en las pantallas y en los libros. No hablamos mucho de las identidades marrones que tenemos en nuestro país. Bueno, un genocidio, básicamente, de todas las todos los pueblos originarios argentinos. Pero ese borramiento también, las historias que somos, es parte de lo que me traía esta imagen, básicamente. Nuestra tendencia natural, lo que nos lleva a desconocer la falta de necesidad histórica. Esto es lo que nosotros llegamos a hacer. Y nosotros llegamos a hacer también a través de la contingencia, que en este ejemplo puede resultar un poco desafortunado porque un Sam Baturro es así porque no tuvo clases, pero no es así porque no tuvo clases, sino porque las condiciones estructurantes que tenía eran de esta manera, y también la identidad que uno quiere enaltecer, o sea, el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia no lo construimos, y acá de vuelta se hilan estos dos conceptos entre la identidad que nos constituye y las historias que somos. O sea, está todo súper vinculado. La identidad es este resultado de las historias, de los procesos en los cuales nos encontramos. Las historias que somos son los procesos, los recorridos, no es lo que decimos un día, mañana voy a ser una princesa y al otro día me voy y armo el CV para ser princesa y bueno, así fue. Entonces, de esta manera es la constitución, esos recorridos históricos también son importantes para pensar la globalización y los diferentes productos culturales. Y esto también para nosotros es importante traerlo en sus trabajos, porque ustedes, cuando les hablamos de las políticas públicas que hicieron determinadas cosas, hablamos de esto, de las condiciones de producción para nosotros tener determinadas condiciones de reconocimiento. Que en Argentina haya un plan Conectar Igualdad y que ustedes debatan sobre brecha digital no es casual. O que no se hable de cambio climático, que no haya que no haya realmente una cultura de la justicia climática establecida en Argentina, porque no lo hay. O sea, es algo que está naciendo ahora, y mañana es el Día de la Tierra, digamos. O sea, no tenemos una figura como la de Berta Cáceres, que luchó en Latinoamérica por el medio ambiente. O sea, aparecen esas cosas. Eso es lo que a nosotros son las historias que somos y lo que nos constituimos. Lo estoy haciendo medio rápido porque queremos hacer varias cosas, sí, y estamos ahí justos. Pero bueno, nada, en las otras dos figuras, por un lado, tenemos el tráiler de esta película que se llama His House, que yo no la vi y no la pienso ver, pero básicamente trata de unos migrantes
refugiados que viajan y pasan un montón de penas y ahora están viviendo en Inglaterra. Entonces, la verdad que está en una casa que está embrujada, encantada, pero ¿cuál es la disyuntiva? La disyuntiva es quedarnos en esta casa embrujada donde realmente la estamos pasando re mal, o volver a nuestro país y todo lo que tuvimos que hacer para llegar hasta acá, que es subirnos en un carro, después subirnos en una balsa, casi morir ahogados. Entonces, ¿qué es peor? ¿La realidad que teníamos o lo que estamos viviendo ahora? Y en ese juego de nativos e inmigrantes es donde lo planteamos, porque básicamente lo que habla esta figura de Inerarity es que en esta concepción, espera que le voy a bajar el volumen, de que el migrante, el de afuera, es lo extraño, es lo que amenaza, es el que nos va a robar la cultura, que está tan instaurada en movimientos xenófobos y de derecha fascista, es todo lo contrario. Casi siempre es el migrante el que está vulnerado, el que va perdiendo su identidad en pos de acoplarse en un lugar. En este caso pierden la cordura, la salud mental. No la vi, entonces como que me guío por los que me fueron comentando, en pos de no volver a lo que no quieren volver. Es ese fantasma de la migración, en vez de pensarla como una manera... Entonces, en vez de pensar también a la migración como una idea de debilitación de nuestra identidad, sino como un enriquecimiento, como esta idea que es tan nuestra, tan de educación cívica de este país, del crisol de razas. Nosotros, en muchos casos, somos la mezcla de pueblos originarios, de criollos, somos hijos, nietos de criollos, somos pueblos autóctonos, somos todo eso. Entonces, ese es el movimiento que va haciendo, de fronteras que hablábamos de mundo gaseoso. Perdón, profe, igual me parece que también eso tiene un poco que ver con la pérdida de poder de la persona que tiene los privilegios de ser blanco, de capaz de decir, bueno, no es porque se esconden por un lado de romper mi cultura, pero más que romper mi cultura, de sacarme de la posición de privilegio en la que estoy. Totalmente, o sea, es lo miedo a lo extraño, entre comillas. Pero bueno, es como que ese fantasma de idea de grupo dominante cuando en realidad es dominado, o sea. Y también acá en este caso es muy, muy, muy presente lo vulnerado. Sí. Que me acuerdo una vez que hubo en un programa de Santiago del Moro, habían llamado había una señora, que era del norte o no sé de dónde era, también era marrón, y me acuerdo que en un momento ella, no sé qué le pregunta a Santiago del Moro, y ella le dice, sí, gracias a Dios soy de Argentina. Y él le pregunta, ¿por qué gracias a Dios? Y ella responde, para que no se olviden cómo es la cara de un argentino. Y nada, como ahí, donde fue muy claro. Totalmente. Y después, la otra figura que trae Inerarity y que es para trabajar es los límites de esta comunidad. Y para mí es interesante pensar los límites de la comunidad, y por eso traje esta imagen donde está nuestro cerebro y están las diferentes plataformas, y no de una manera crítica, sino porque en esta materia no tratamos de hablar de una tecnofobia o una tecnofilia, sino como un artefacto que tenemos que estudiar, aprender cómo se utiliza y dar cuenta de los movimientos culturales que tiene, ¿sí? Por eso, como cuando hagan sus trabajos vinculados a la tecnología, piensen bien desde dónde se quieren posicionar, porque la figura crítica es interesante, la figura a favor también, pero vean que hay movimientos y nosotros somos parte de esos movimientos. Y cuando hablamos de estos límites de la comunidad, las comunidades virtuales, las comunidades personales, porque ahora este borramiento que existe, para mí la pregunta que aparece en esta figura es, ¿somos los que nos dicen que seamos? Sí. Somos los que nos dicen, estaba viendo si estaba mostrando la imagen. Sí, se ve. ¿Somos los que nos dicen que seamos o nosotros determinamos a esos otros? Y ahí aparece toda la cuestión de los sesgos algorítmicos, de lo que vemos en el patio trasero, en el patio de al lado, lo que no somos, la vulneración que tenemos con los grupos sociales, nuestra esencia de lo que nos gusta, de lo que somos. ¿Cuál es? Lo que mostramos también, ¿no? ¿Qué es lo que mostramos nosotros? ¿Qué es lo que, justo acá
siguiendo con la metáfora de las plataformas, es qué elegimos nosotros mostrar de nuestra identidad, cómo nosotros nos construimos también hacia el resto de la comunidad, ¿sí? ¿Qué es lo que elegimos mostrar? Las plataformas se ven muy claro eso, también sucede en la vida real, en el chat 3D de la vida, pero nosotros mostramos algo de nosotros, nos presentamos de una manera y construimos nuestra identidad. En las plataformas por ahí se exacerba mucho más eso, ¿no? Y está bueno ver qué es lo que surge ahí. Exactamente. Entonces, y también hablamos de la libertad en esto, en cómo permanecer libres, cuál es, y en esa mezcla de qué es ser libre. O sea, ser libre es ir contrariamente a lo que nos plantea nuestro algoritmo y nuestra comunidad, o ser una mutación general de todo eso, ese cocoliche todo junto. Habla de vuelta sobre los límites. O sea, toda esta primera figura de ontología del nosotros va por ese lado, ¿sí? Te doy paso a la palabra y te voy pasando la presentación, compañero. Las próximas figuras son de la epistemología del nosotros, que es lo que podemos llegar a, lo que podemos conocer, ¿no? De nosotros. Y ahí surge lo familiar y lo extraño. Yo traigo acá un caso por ahí para mostrar algo artístico. En base a lo que dice el Dani un poco, ¿no? Ahí él habla de un sistema cultural que se revela ante su contingencia y que es algo que nosotros tenemos que aceptar. Él lo nombra muchas veces en las figuras la contingencia humana, ¿no? Que es algo que tenemos que aceptar. Y en realidad se lucha constantemente contra esa contingencia porque queremos confirmar nuestra identidad constantemente. No sé si saben quién es María Remedios del Valle. Ahí este es un mural que se terminó de hacer esta semana en un grupo en el que yo participo, que es el Frente Cultural María Remedios del Valle, y inauguramos una serie de murales con un grupo muralista. Ahí está el videíto, que se llama Uturuncos, es el grupo de muralistas, compañeros y compañeras muralistas. Y la idea es justamente reivindicar en este primer mural. Ahí está Juli, su compañero. Estamos acá en DocSud haciendo un mural, el cual está reivindicando a la capitana María Remedios del Valle. Estamos justamente en una institución, una escuela técnica de Avellaneda de DocSud, en la cual yo fui alumno. Estamos muy contentos por toda la cantidad de vecinos que se han acercado a darnos un agradecimiento, a sentirse representados en lo que estamos trabajando en la pared, sienten como el compromiso de acercarse y de sentirse parte del proyecto que estamos llevando a cabo. Bueno, bien, bájalo. Podemos, después si quieren terminar de verlo, ahí hay testimonios de varios vecinos del barrio, pero la idea es justamente María Remedios del Valle, antes de pasar, es una mujer que fue capitana del ejército de Manuel Belgrano, por eso estaba Belgrano ahí, y se la empieza a reivindicar hace muy poquito, ¿sí? Y esto es la puja de nuestra propia identidad. María Remedios del Valle era una esclava, era negra, era enfermera, y cuando le dijeron, ¿qué querés hacer? Yo quiero ir a combatir al frente de batalla, no quiero estar acá. Y no la dejaban por ser mujer, por ser negra, por ser esclava, ¿sí? Entonces ahí se construyó en esas primeras etapas de nuestra nación un distanciamiento hacia eso, hacia el esclavo, hacia el negro, hacia la figura de la mujer, que no podía ser central en nuestra historia, ¿sí? Y esto es lo que dice el Dani. Inenariti señala esto de que para que la vida para este problema de la contingencia no sea tan un problema, se marginan otras formas de vida, ¿sí? Y él dice, hacia el espacio de lo monstruoso. En ese momento, yo, por ejemplo, que terminé el secundario en el año 2008, nunca se mencionó jamás en ninguna de las clases de historia que tuve ni de ciencias sociales la figura de una mujer como relevante y madre de la patria. Entonces, bueno, lo familiar y lo extraño, ¿no?
y cómo eso se resignifica hoy. Siguiendo, les trajimos acá unos ejemplos de, seguimos, los que saben y los inexpertos, ¿sí? Los expertos y los inexpertos. Y en realidad es también, como todas las figuras, hay una tensión ahí, y tenemos la atención de Alberto y de Horacio de Larreta abajo, con la mesita en el medio, ¿no? A punto de revolearse algo. No sé si ustedes la leyeron de la misma manera, pero yo cada vez que la veo es como una imagen con mucha tensión, sobre todo con lo que está pasando ahora, porque esta imagen es de hace 2, 3 días, ¿no? La ventanita abierta para que corra La aire. ventana abierta, ¿no? Las posiciones. Bueno, las personas que se reúnen, los expertos que se están, ni un café, nada, no, tensión total, Rosario. Y es los expertos que se juntan a definir qué es lo que va a pasar, ¿sí? En este momento, en un momento donde los casos de COVID son récord en nuestro país, ¿sí? Superamos, ya pasamos el récord, estamos yendo hacia los 30.000, creo que, ¿no? Ya vamos hacia ese número. ¿Y qué es lo que pasa con la educación? Porque esta reunión fue justo después de ese momento en que Larreta dice, yo no voy a cerrar, el presidente anuncia que se tiene que cerrar, y ahí se está dando cómo se resuelven. Los expertos son nuestros representantes, ¿sí? En el gobierno, en los gobiernos estatales. Del otro lado, tenemos otro de lo que el Dani llama la consagración del amateur, ¿no? Este es un ejemplo que traigo de Facebook. Hay 1 millón de casos, seguro conocen, y ustedes tienen sus canales de YouTube favoritos. Pero acá les mostramos el caso de Proyectos LED. Es un canal que tiene poquitos seguidores, pero en realidad tiene muchos seguidores, más de medio millón, no, más de 500.000 y pico, y muchas vistas, y es una persona, no sé, como yo, que no estudié en un técnico y sé cambiar la lamparita, pero no mucho más. Se dice, voy a hacer un canal y enseñarles cómo realizar distintas cosas de electrónica en la casa. Ahí recomiendo mucho que vean el de 1 año con panel solar en la casa. Es muy informativo, está muy bueno. Y estas son la legitimación que las personas ahora que son legitimadas en canales de YouTube con mucha visibilización, por ejemplo, y que además saben y que nos pueden enseñar y que no son expertos en el tema, no estudiaron quizá o son ingenieros reconocidos, ¿sí? Y acá se da vuelta todo, porque es como la pregunta que hace el Dani es cómo reintegrar a la ciencia, ¿no? Pareciera que la ciencia ahora en este contexto hoy está como, se volvió atrás y vamos, o está como invisibilizada, y vamos a la imagen de abajo, que es, vamos a tomar dióxido de carbono para prevenir el COVID, ¿no? De cloro. De dióxido de carbono, sí, perdón, de cloro. Entonces, ¿está chequeado esto? Digo, está chequeado y además está chequeado que salga en un canal de aire. Bueno, esa captura es de chequeado justamente, ¿no? Peligroso. Seguimos, bien. Me toca a mí de vuelta. La práctica del nosotros. La práctica del nosotros. Hablamos de nuestros bienes comunes y a mí tengo estos 2 ejemplos que son muy adecuados para mí. Este es un video de Wikipedia que hizo hace unos años, que es un resumen de todo lo que se escribió en la Wikipedia en un año. Entonces, cuando Daniel habla de de los bienes comunes, yo me hago la pregunta, ¿quién se hace responsable de estos bienes comunes? Es una ambigüedad que está constituida en nuestras sociedades. Por un lado tenemos a Wikipedia, que es una plataforma descentralizada donde son las personas quienes escriben los contenidos en la Wikipedia misma y la que deciden cuáles van a ser los contenidos que deben ser creados, y van a buscar las fuentes para validar el valor académico que tiene esto, y lo van a hacer de esta manera, va a ser caos creativo donde van a ir y lo van a buscar y lo van a poner. Y eso es hermoso y es genial y es un producto de la vieja internet, antes de que existiera
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, lo que sea, es de la época de Internet donde estaba Yahoo Respuestas, como de los primeros foros, y sigue funcionando, o sea, porque el conocimiento como un bien común, como un patrimonio de la humanidad, es importante. Para el grupo que hablaba de derechos humanos la clase pasada, el acceso a la cultura y al conocimiento es un bien común y es un derecho humano. Pero, ¿qué pasa? Porque acá en este momento está totalmente descentralizado, es una comunidad de personas de manera global. Pero de repente, miles de personas toman medicamentos. Estamos con un problema muy grande que es que queremos que se liberen las patentes médicas para las herramientas para combatir al COVID. ¿Pero alguna vez te preguntaste cuál es el precio? Que entendemos que es un bien común, que queremos que los estados le pidan a las organizaciones internacionales que liberen las patentes para que todas las personas del mundo accedan a este conocimiento, accedan a estos artefactos, a estas vacunas. Y no solo en Argentina, porque acá buenísimo, van a hacer una vacuna, o sea, que tienen la mayor cantidad de eficacia, pero hay un montón de países, como hablábamos hace un rato de Sudán y los migrantes y demás, que no tienen políticas públicas adecuadas, o no tienen las mejores políticas públicas, o no hay una política de Estado donde la salud sea un acceso para todas las personas, y no va a poder hacer así. Entonces, ¿qué es un bien común? O sea, está desde los dos lados. Por un lado tenemos a las comunidades de personas que crean para que podamos acceder a los contenidos, pero por otro lado es tan difícil que las organizaciones mundiales, que la Organización Mundial del Comercio le diga a las farmacéuticas, pone esto en valor de costo para que todo el mundo sea inmunizado y dejemos de pasar esta pesadilla que estamos viviendo hace más de un año y medio. Entonces, por eso es tan difícil redimensionar el concepto de bien común. Wikipedia te descentraliza el conocimiento, pero ¿quién te libera la vacuna? Es un concepto totalmente ambiguo y general, nuestros bienes comunes. Pero bueno, estaba bueno mostrárselos de esta manera con estos dos ejemplos. Y... ay, espera, se me puso de vuelta. Y hablando de vuelta de las prácticas de nosotros y de quién es nuestro prójimo, hace unos días vi una charla de Saskia Sassen que hablaba un poquitito de este tema, de cómo redefinir la proximidad, de qué es lo que es próximo para nosotros, el concepto de vecino. Y entonces, ahora que estamos en toque de queda, que seguramente algunos terminan de trabajar y salen a comprar algo que se olvidaron o que les trae el chino o lo que sea, o van a buscarlo al chino, la práctica lo cercano termina siendo totalmente difuminado, porque cercano es el vecino que vive en la otra cuadra, que seguramente ahora conocen mucho más de su propio barrio, pero también su vecino es la cepa de Manaos que se termina contagiando y haciendo que La Plata esté pasando un muy mal momento. Entonces, como ¿qué es lo próximo para nosotros? Lo próximo es la persona detrás de la pantalla con la capaz que no hablábamos hace un año y que vive en otro lado. Ustedes son próximos, yo no sé dónde están. Me habían hace unas semanas preguntamos, pero no creo que no nos respondieron tanto, pero no están todos en Capital seguramente, no están todos en provincia de Buenos Aires seguramente es una clase muchísimo más federal y ustedes están radicados en las casas, así, no tuvieron que venir a vivir a Buenos Aires para poder cursar una carrera universitaria. Entonces la proximidad que se genera es otra. Y además también el concepto de proximidad, en su Inerarity lo tensiona y dice que siempre se ha hablado de lo próximo como los privilegios, las desigualdades, las arbitrariedades y los favoritismos, esa cuestión de, porque es conocido de... Pero en realidad es solamente una construcción social que se va dando, que en realidad la construimos nosotros. Siguiente slide. Y nosotros los contemporáneos. Acá, de vuelta, lo traemos con lo que son las claves para pensar un futuro mejor, para pensar estas preguntas, estos problemas que ustedes como comunicadores se hacen y sobre los cuales van a trabajar.
Cuando hablábamos anteriormente sobre lo próximo, sobre quién es nuestro prójimo, desde una perspectiva temporal, desde una perspectiva espacial, acá lo podemos hacer desde una perspectiva temporal. Nosotros somos responsables del mañana, de lo que suceda. Nosotros tenemos que estar de acuerdo de nuestra salud ambiental, de nuestra salud planetaria. ¿Y cómo lo hacemos? Para mí es muy, muy, muy potente. Como les decía, hace unos años tuve la oportunidad de ir a Japón y pude ir a Hiroshima. Y cuando fui a Hiroshima fue muy fuerte porque fui a lo que es el Museo por la Paz y al Monumento de la Memoria, y también pasé por el domo donde impactó la bomba de Hiroshima, que es este domo que está acá, que lo que ven en la presentación. Pero alrededor ustedes ven que está todo verde, que no pareciera una ciudad totalmente industrializada, con un canal, con un puentecito, y la ciudad es toda verde ahora. Como de ser una ciudad que era potencialmente, de que fue como básicamente nuclear, como que fue una bomba y la gente le pasó cosas muy horribles, o sea, se moría derretida, y eso lo hizo el accionar humano. Nosotros tenemos que ser conscientes, como los contemporáneos, de qué es lo que queremos dejar a nuestras futuras generaciones. Y aparece toda la cuestión climática de fondo. Listo. Lucas. Con la cuestión climática se engancha, este slide es fuerte, ¿sí? Las últimas dos figuras, ¿sí? La convergencia del nosotros es un poco lo que tenemos derecho a pensar, lo llama un poco Daniel, y la reiteración de la pregunta por nosotros, trajimos acá el ejemplo de, no sé si lo conocen, pero ahí les voy a dar. ¿Alguien vio este trabajo? Es un trabajo de un argentino, Pablo Piovano, El costo humano de los agrotóxicos. Estuvo expuesto en el Palais de Glace y en muchos lados. Hay un libro y hay un video ahí está, Miguel lo vio. Muy buen trabajo, muy fuerte. Hay un video en YouTube que no lo podemos embeber acá porque tenés que ser mayor. Tiene imágenes así fuertes. Pero véanlo en YouTube. Si pueden ver algún día la muestra, creo que va a aparecer, va a seguir apareciendo porque fue un trabajo muy premiado, se editó un libro. Es un poco cómo volver a pensarnos, ¿no? Nosotros, porque estas imágenes que ven acá es algo que está pasando hoy, ¿sí? Y es las consecuencias del uso del glifosato en las tierras de nuestro país, ¿sí? Y esta es gente que nace con deformidades en el cuerpo, ¿sí? El niño ahí arriba con problemas en la piel, mucha gente con enfermedades a causa del uso del glifosato, y no hay seno protector para esta gente que vive alrededor de donde pasan los aviones y tiran los agrotóxicos para que la tierra y los vegetales funcione y podamos seguir produciendo, ¿no? Entonces, el Dani dice, tenemos que pensar de un modo innovador en nosotros. Y para pensar eso, yo por ahí en esto no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero está bueno igual que lo pensemos, porque no hay una sola lectura de las cosas. Él dice, bueno, el Estado Nacional ya no sirve o no está no contiene tanto al nosotros, o sea, a las comunidades, a la comunidad, a nosotros, nosotras, y tenemos que encontrar una manera responsable, ¿sí? La humanidad tiene que encontrar algo más allá de estos estados de la nación, de pensarnos responsablemente, algo que tenemos que hacer para mejorar y para estar mejor en el mundo. Y el cambio climático, el glifosato, es consecuencia de cómo nosotros nos vemos, cómo nos caracterizamos, ¿sí? Y la contaminación de la tierra afecta a personas que están hoy viviendo este trabajo, tiene 5 o 6 años,
y las consecuencias en la señora grande que está ahí con la máscara, no es porque se empezó a tirar los químicos hace un par de años, sino ya durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, volver a preguntarnos quiénes somos, cómo somos, por qué. Y, Bueno, vamos con algo más feliz ahora. y para no terminar así bajón, Gillo es muy fan de esta serie, yo no la vi. Explicar un poquito más por el tema. Básicamente, estábamos hablando que no queríamos terminar tan bajón las figuras. Yo soy bastante fan, como decía Lucas, de esta serie. No sé si la llegaron a ver en algún momento, Sense8, para hablar de la construcción de la universalidad. Y cuando hablábamos de qué es para nosotros lo universal, yo decía, bueno, ¿qué es lo que en los que todos vivimos, y lo que convivimos y lo que hacemos, y todos respiramos el mismo aire, todos tomamos el mismo agua, algunos aguas mejores, otros aguas peores, eso lo veremos un poquitito con la tour, pero el tema es de la empatía y la conexión con las otras personas. Y esta serie, que es de una serie de ciencia ficción de las hermanas Wachowski, lo que habla es de un ser humano que es sensate, que es sensible, y son 8 personas que nacen el mismo día, en el mismo horario, y comparten básicamente los sentimientos. Comparten los sentimientos, los pensamientos, las sensaciones, y se consideran familia. Justo acá están todos re power, todo, pero es una serie como mucho más que habla de la empatía, del ser humano, de cómo podemos pensarnos con otros, y de cómo transcurrimos y vivimos con otras personas. Entonces, en esta construcción de la universalidad, me parece que es potente pensarlo de esta manera. ¿Qué es lo que todos podemos hacer para convivir en este mundo y que no tener estas imágenes horribles de glifosato, sino cómo pensarnos mejores, cómo pensarnos de una manera, qué podemos hacer como para que sea esto mejor? ¿Algo para agregar? ¿Qué quieras agregar de esta figura, Lucas? No, está muy bien. Me interesaba a mí cuando leía, y yo tenía así mis notaciones y lo charlábamos con Gillo, esto de, hay una cuestión de las identidades porosas y abiertas, ¿no? Pero a la vez, y todo parece como una tensión, pero está unido en el Dani, a la vez hay una universalidad, ¿no? Entonces hay especificidad en nosotros, pero a la vez hay cuestiones que nos unen. Y bueno, ahí viene la serie que vamos a estar viendo todo este fin de semana. No, hay que hacer la entrega, chicos. Pueden verla también. Bueno, y no queríamos, vamos a tener una partecita más, que vamos a hacer un pequeño ejercicio, que básicamente vamos a ver en dónde estamos parados todos como grupos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a compartirles una planilla de Google. Ahí está. Bájense, les van a pedir que, como Google no tenemos activada la opción de break rooms, y como no sabíamos que no queríamos hacer en Zoom porque ya nos estamos yendo demasiado de varias plataformas, la opción que vamos a hacer es, van a ver que en esta planillita los dividimos de manera random, y los vamos a hacer que vayan metiéndose en la planilla, fíjate, Lucas, que estén, y lo que van a hacer es, van a debatir sobre sus problemas, sus líneas de trabajo y conceptos teóricos. Les vamos a dar 15 minutos para que puedan hacerlo. Son como 8 personas, así que hablen 2 minutos cada uno. Nosotros vamos a ir entrando a algunas salas, y después a las 20:35 van a volver a este Meet, que ustedes ya saben, tienen el link para volver. Vamos a volver todos, para hacer como un poquito de la apuesta final. Pero la idea es que todos entren a esta planillita, que vayan a las salas. Esperen que voy a compartir. Ahí está. Vayan entrando. Ahí está. Estoy en 2 grupos, me pusiste en el 1 y en el 3.
¿Cuál voy? Bueno, anda cualquiera. O sea, Ok. Te tenés que clonar. sí, y como les va a pedir que se bajen el add-on de Jitsi, si están en la computadora, es un segundo para actualizarlo. Nada, es software libre, es gratuito, es todo, está bien, es privado. Denle y después si quieren sáquenselo, pero lo vamos a seguir usando. Y nada, métanse en estas salas y vayan hablando como estas cuestiones que les habíamos planteado. Por un lado, debatan un poco sobre sus problemas, presenten sus problemas, sus preguntas-problemas, los abordajes, las líneas, los conceptos teóricos, y en 15 minutos vuelvan al grupo en Meet, ¿sí? Ahora vamos a dejar grabar, yo voy a dejar activo acá, o sea, si quieren irse y volver, o quieren dejar cerrado el micrófono e irse al Meet, nosotros vamos a ir pasando por los diferentes para también un poco... Vamos a ir pasando por las aulas. Vamos a ir pasando por las aulas virtuales. Así que nada. Nos vemos en un ratito. Lucas, te había silenciado. Sí. ¿Querés agarrar la 1, la 2 y la 5 y yo agarro la 3, 4 y 6? ¿Dale? Dale. ¿Cómo entramos? Yes. Dale.